inconveniente o que puedan tener alguna situación ustedes, como quien dice por ahí, una mala pasada, ¿verdad, chicos? Entonces, por favor, aprendamos a seguir instrucciones, porque si no aprendemos ahorita que apenas estamos en tercer semestre, cuando les toque estar ahí arriba con nosotros, y pueda ser tanto presencial o pueda ser híbrida la situación, va a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues nada, esa sería mi intervención a esta hora de la noche, compañeros. Si tuviera alguna situación académica, y pues ya saben con quién se pueden ahogar, tanto conmigo, tanto con el licenciado Guillermo Hernández o como conmigo. Entonces, vamos a ver si de repente estará por el licenciado Guillermo Hernández. Licenciado, muy buenas noches, ya lo vi por aquí, presente. Buenas noches, compañeros, compañeras. Doctor Mejía, todavía, dame un minuto. Perfecto, muy bien. Sí, Bueno, solo es para organizar las secciones. Fíjese que es la sección G la que tenemos un pequeño inconveniente. Les va a usted recalcar a ellos de que cuando en la primera hora no hay clase en la K porque es vespertina. La de las 5:30 para las 7 también ellos salen. Vamos a dejar aclarado, doctor, de que la duración de la clase de la primera es de 6 a 7 de la noche o 6 menos cuarto. Durante ese tiempo no se va a permitir que a las menos 10 o menos 5 ingresar porque el doctor está terminando la clase. Yo le agradecería que usted les explicara a ellos de que la plataforma para esta es la sección G, se abre a las 7 porque a veces el doctor se pasa un poquito. Yo he visto que usted maneja, pero he visto que están insistiendo que quieren ingresar, pero usted lo hace porque al final, si los deja ingresar, cuando usted corta la clase para darle a la siguiente clase se pueden quedar ellos afuera. Entonces yo no lo entiendo mucho, pero usted me puede explicar eso, que se les permite a todos, pero después de las 7 de la noche. Así estamos, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente, mi estimado. Doctor, sí, explíqueles así, por favor, así para evitar malos entendidos, como usted dice, como amigos, ¿verdad? Exactamente, por eso les digo yo, chicos, por favor, su horario ya está comprendido tal hora a tal hora, entonces antes no se les puede dar acceso definitivamente. Por consiguiente, se cierra la sesión. Tenemos que ingresar nuevamente con ustedes. Pero por eso, por favor, chicos, yo les voy a estar avisando por medio de WhatsApp para que puedan ustedes incorporarse, ¿oyeron? Para que no tengamos esta situación o pequeño inconveniente, ¿verdad? Porque de repente hay algunos alumnos que ingresan con micrófonos y cámaras abiertas y eso pues de alguna manera provoca, como quien dice, que se desvía un poco la atención de los temas que están. Nos sucedió desafortunadamente en la jornada vespertina, ¿verdad? Entonces el doctor tiene que hacer algunas acotaciones y eso quita tiempo, compañeros, y créanme que ustedes que están empezando tienen que, por eso les digo yo como un consejo de amigos, sigamos instrucciones. Oigan, yo se los voy a estar trasladando siempre por ese medio de WhatsApp. No se anden ahí atormentando, que al final de cuentas, pues el doctor no se está yendo de acá, les da la sesión y pues nada, ¿verdad, licenciado? Eso sería la situación que usted lo evidenció, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que como ya ve que también tengo acceso y todo, sí me di cuenta las maravillas y maromas que hace usted, pero ahí vamos a ir, como es los primeros días de clase, y vamos a ir mejorando. Eso sería todo, doctor. De usted así lo ve con sus actividades, porque tiene que continuar ahí con las demás plataformas, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, compañeros, por mi parte eso sería todo. Ya saben, solo recalcar, no tengo comunicación con absolutamente ningún alumno por WhatsApp. Ya saben, el medio que la facultad me autorizó. Es por ahí que les voy a responder cualquier consulta o alguna duda. Oigan, por lo demás, pues es el anuncio parroquial que tenemos para hoy y espero que en su momento oportuno puedan obtener ustedes su certificado con sus cursitos, ¿verdad? Entonces, licenciado, muy buenas noches. Les cedo la palabra con los chicos ahí. Solo esperamos al doctor ahí, porque exactamente. Sí, bueno, muy bien. Gracias. Yo quiero agradecer, compañeros, buenas noches, me escuchan, disculpen, compañeras. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Venga, gracias. Fíjese que yo tuve aquí las solicitudes de los compañeros para el tema de las agendas. Les quiero agradecer a las compañeras Ingrid y a Chile que me apoyaron con el envío de las agendas. Solo les pregunto si las recibieron por WhatsApp. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí.
Ahorita, como le digo, son las primeras clases y todo, y estamos trabajando, organizándonos, ¿verdad? Porque también tengo un compañero que va a apoyar con el tema de los libros. Como le digo, nosotros no vendemos libros, pero sí distribuimos los que nos dan 100 libros para que ustedes los adquieran. Pueden ir a la jurídica, a la Marquense, lo que ustedes gusten, pero aquí un compañero me ofreció que él me los va a distribuir porque así estamos. Entonces, yo les voy a pedir favor de que sigamos las instrucciones, compañeritos. Yo creo que está el doctor. Ahí estamos al doctor de Mata. Todas las dos últimas, compañeros, disculpen, doctor. Le agradezco a Ingrid y a Chile que nos están haciendo el favor de compartir por los grupos de WhatsApp las agendas. Ya me confirmaron ustedes que todas las tienen, independientemente que en la plataforma está publicada. Y por favor, como les dije al principio, vamos a habilitar la plataforma en la segunda hora hasta las 7 de la noche para que no estemos antes de la hora insistiendo. Entonces a todos se les dejó permitir. Tenemos 192 alumnos. Con la observación que hace el doctor por el tema que él maneja, lo deja terminado, se extiende un poquito, pero todos van a tener acceso después de las 7 de la noche, compañeros, y ya estamos con el tema de la agenda. Doctor, de acuerdo a sus instrucciones, le dejamos el tiempo. Les agradezco la atención, compañeros. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión anterior, que se refería a los primeros puntos de nuestro programa de Derecho Penal 1. Hoy sí, pues ya entiendo, todos tenemos ya la agenda. Gracias a todos por el apoyo y la colaboración que me han dado para que todos podamos tenerla. En esta primera agenda del programa principiamos a trabajar en la sesión anterior, que fue la primera, sobre la definición del derecho penal. Y comentábamos en aquella oportunidad que el derecho penal se puede definir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. El derecho penal desde el punto de vista subjetivo se refiere al jus puniendi, y el derecho penal desde el punto de vista objetivo se refiere al jus penal. ¿A qué se refiere uno y a qué se refiere el otro? Dijimos que el jus puniendi no era más que el derecho de castigar que le asiste única y exclusivamente al Estado en cualquier sociedad jurídicamente organizada. Y dijimos que el jus puniendi, a decir de muchos tratadistas connotados en nuestra disciplina, es mucho más que un simple derecho del Estado, es mucho más que una facultad de castigar del Estado. El derecho penal subjetivo, dicen ellos, es un atributo de la soberanía del Estado. De tal manera que ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse el derecho de castigar que le asiste única y exclusivamente al Estado como ente soberano. Es decir, ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse la facultad de crear delitos y establecer penas para esos delitos. Eso solo lo puede hacer el Estado, a través de los órganos constitucionalmente establecidos para ello. Congreso de la República legisla y crea conductas delictivas como penas a imponer.
el Poder Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales, a través de los jueces, el único facultado para aplicar, tipificar esos delitos y aplicar esas penas. De tal manera, pues, que a eso se refiere el jus puniendi, el derecho penal objetivo, subjetivo. Y luego, el derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídico-penales a través de las cuales el Estado proyecta el jus puniendi a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la forma, cuál es la manera como el Estado, en este caso el Estado de Guatemala, hace saber a los ciudadanos guatemaltecos qué conductas son y cuáles no son delictivas y qué penas debe imponerse para cada una de esas conductas? Lo hace a través de las normas penales. ¿Y cuáles son esas normas penales? Esas normas penales que conforman el derecho penal objetivo, básicamente podemos decir que son 4. Primero, el Código Penal Ordinario. En este caso, el decreto 1773 del Congreso de la República, que es nuestro Código Penal, donde están regularmente establecidas los delitos y las penas. Primera. Segunda, las leyes penales especiales. Hay una serie de conductas delictivas que responden a una materia especial, que no están contenidas en el Código Penal Ordinario. Por ejemplo, todas las figuras relativas al narcotráfico, por ejemplo. Vean ustedes, no están en el Código Penal. Está en una ley penal especial de narcotráfico. Todas las figuras relativas a la delincuencia y al crimen organizado. Hay una ley penal especial de delincuencia y crimen organizado. Código de aduanas, por ejemplo, etc. Hay una serie, ley del femicidio, una serie de leyes penales especiales. Esas son otra manifestación de derecho penal objetivo. Van 2. Una tercera, los convenios o tratados internacionales que han sido firmados y suscritos por Guatemala. Cuando los aprueba el Congreso de la República, estos convenios, estos tratados internacionales se convierten en ley general y obligatoria para todos los ciudadanos de Guatemala. Y cuando regulan materia penal, obviamente pasan a formar parte del derecho penal objetivo. Y finalmente, los decretos leyes. ¿Cuáles son los decretos leyes? Son aquellos que por una razón especial de emergencia, por ejemplo, no nacen del legislativo, sino nacen del ejecutivo. Y hoy que estaba viendo en la mañana la agenda que íbamos a tratar en la tarde y en la noche, pues cuando advierto esto, estaba escuchando que mañana hay un simulacro de preventivo, pues, de terremoto. Y estaba recordando que precisamente cuando, esto es un buen ejemplo para que ustedes vean a qué se refieren los decretos leyes de carácter penal.
Cuando fue el terremoto del 4 de febrero de 1976, no estaba reunido el Congreso de la República. Obviamente, acuérdense ustedes, ¿a qué hora fue? 3 de la mañana. Pero van a ver ustedes. A las 5 o 6 de la mañana ya estaban saqueando casas o comercios que se habían caído. Pues. Esos que, como dicen en mi pueblo, unos en la pena y otros en la pepena. De tal manera que el presidente de aquel entonces, Shell Eugenio Langorud, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya había decretado, elaborado decretos, leyes contra el pillaje. Es decir, normas que trataban obviamente de castigar a quienes se encontraran saqueando las casas y los comercios. Esos son decretos, leyes que de emergencia hizo el Ejecutivo y que obviamente luego después los tendrá que aprobar o derogar el legislativo. Entonces vean ustedes, hay 4 maneras de presentar, si podemos hablar así, lo que es el derecho penal objetivo. Porque el derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la conducta de los ciudadanos dentro de una sociedad. Primero, el Código Penal, que es la ley ordinaria. Segundo, las leyes penales especiales. Tercero, los tratados internacionales suscritos por Guatemala que aprueba el Congreso y que regulan materia penal. Cuarto, los decretos leyes penales. A eso se refiere el ius penal. Y eso, pues, con eso estaríamos dejando claro lo que fue o lo que es el primer punto de nuestro programa. Luego, el segundo punto del programa, de acuerdo a la agenda, se refiere a la naturaleza jurídica del derecho penal. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho penal, tenemos que advertir que regularmente se conocían dos mundos de las normas jurídicas. Las normas jurídicas que pertenecían al mundo del derecho privado, las normas jurídicas que pertenecían al mundo del derecho público. Hoy día ya se habla de un tercer mundo. Se habla de las normas jurídicas que pertenecen al mundo del derecho social. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal, lo que estamos preguntándonos es ¿a qué mundo pertenece el derecho penal? ¿Al mundo del derecho social, al mundo del derecho privado o al mundo del derecho público? Y entonces principiamos a hacer el análisis. Por ejemplo, si nosotros advertimos el mundo del derecho privado, vamos a ver que dentro de ese mundo las normas regulan intereses que se dan entre particulares. Tal es el caso del derecho civil, tal es el caso del derecho mercantil. Y esas normas de derecho civil o derecho mercantil, lo que regularmente presentan son regulaciones de instituciones privadas
que dependen de la voluntad de las partes absolutamente. Por ejemplo, son instituciones de derecho civil la compraventa, por ejemplo, el arrendamiento, por ejemplo. Y comprar o vender o arrendar depende de la voluntad de las partes, de los particulares. Si usted quiere, vende. Y si usted quiere, no vende. Si usted quiere, compra, o si usted quiere, no compra. Depende qué le interese y qué le convenga. Eso es parte de su derecho privado. Usted decide. Y las normas que emite el Estado es para regular esa correlación o ese intercambio de intereses. Les comentaba a los compañeros, para que les quede bien claro, y eso es bien importante, más coloquial. ¿Qué pasa con el matrimonio? Si ustedes se dan cuenta, el matrimonio es una institución del derecho civil y pertenece al mundo del derecho privado. Les decía que, si mal no recuerdo, el artículo 78 del Código Civil es el que define el matrimonio como una institución social por la que legalmente se unen un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos, con el fin de permanencia, de educar, procrear, alimentar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Palabras más o palabras menos, recuerdo que eso dice el 78 del Código Civil. Pero, siendo una institución de carácter civil y por ende eminentemente privado, depende de la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que a nadie pueden obligar a casarse, pues, si no quiere, bajo ninguna circunstancia. Y digo esto porque coloquialmente en nuestro mundo de cultura, regularmente muchas veces hemos oído, ustedes tal vez han escuchado también, que algunos dicen que los obligaron a casarse. No, yo me casé porque me obligaron. Es que como habíamos metido la pata, coloquialmente hablando, vulgarmente hablando. Y eso da risa, porque es totalmente falso, ¿verdad? Eso no es cierto, ni fue la pata, ni lo pueden obligar a casarse, pues. Es que tuvimos relaciones y está embarazada. ¿Y eso qué importa? Eso no obliga a casarse a nadie. Usted no quiere, no se casa. Si se casó porque usted dijo que sí. Vean los que autorizan los matrimonios civiles, que pueden ser los alcaldes, los ministros de culto o los notarios públicos como nosotros. Cuando celebramos y autorizamos un matrimonio, preguntamos a la pareja que si es su voluntad, su plena voluntad, contraer matrimonio con la otra persona. Y se le pregunta individualmente a uno del otro. Si ellos dicen sí, uno autoriza y los declara legalmente unidos en matrimonio civil. Pero ¿qué pasa si alguien dice no? Yo no me quiero casar, pues que me están obligando. Disculpe, pero el matrimonio no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque son normas institucionales de derecho privado, derecho civil. Pertenecen a ese mundo. Ahora, ¿qué pasa en el derecho penal? Las normas del derecho penal son radicalmente distintas. Las normas penales son imperativo-atributivas. Las normas penales se imponen erga omnes frente a todos los hombres. A nosotros no nos preguntan
si queremos robar o no, si queremos violar o no, si queremos matar o no, si queremos estafar o no. Eso no se nos pregunta. Las normas penales son imperativos atributivos, las impone el Estado frente a todos los hombres, quieran o no quieran. Y esos son los delitos que contienen las penas, porque no regulan intereses particulares, protegen intereses públicos. Entonces, el derecho penal pertenece al mundo del derecho público. Solo el Estado tiene el monopolio del derecho penal, como hemos dicho. Solo el Estado puede crear y aplicar derecho penal a través de los órganos técnicamente establecidos para el efecto. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho penal eminentemente pertenece al mundo del derecho público. Bueno, ¿y qué pasó con el derecho social que les dije? Bueno, ese es otro tipo de normas. Tal es el caso del derecho al trabajo, por ejemplo. El derecho agrario. El derecho laboral, pues, se ubica dentro de este tipo de normas que ahora le llaman normas del derecho social. Muy bien, pero con esto, pues, estamos terminando el otro punto de nuestro programa. Luego, un tercer punto que se refiere a las partes del derecho penal. Las partes o las ramas del derecho penal. Y les comentaba que regularmente, este punto es importante para ubicarlos a ustedes, para que se ubiquen, para que sepan dónde están principiando hoy y a qué se refiere esto. Regularmente se habla de tres grandes ramas del derecho penal. Una primera que se denomina derecho penal material o sustantivo, o al revés, derecho penal sustantivo o material. Lo mismo. Esa es la primera. Una segunda que se denomina derecho procesal penal o adjetivo. Derecho procesal penal o adjetivo. Y una tercera que se denomina derecho penal ejecutivo o penitenciario. Tres grandes ramas. Nosotros, en este momento, estamos principiando el estudio de la primera rama, del derecho penal sustantivo o material. Ahora, esa primera rama que ustedes están estudiando, principiando a estudiar ahorita con nosotros, se divide en dos. El derecho penal sustantivo, derecho penal material o material o sustantivo se divide en dos. O sea, el derecho penal 1, que le llaman el programa, pues que es este, se divide en dos. El derecho penal 1 parte general y el derecho penal 1 parte especial. En otras palabras, el derecho penal 1 que estamos estudiando ahorita es el derecho penal sustantivo o material, que se divide en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general se refiere al estudio técnico, doctrinario, de las principales instituciones que conforman el derecho penal. ¿Cuáles son? El delito, el delincuente, la pena, las medidas de seguridad. Es decir, el estudio del derecho penal como ciencia, de las partes del derecho penal, de la criminología, el estudio de toda la teoría del delito, de toda la teoría del delincuente, de toda la teoría de las penas y medidas de seguridad, es lo que se estudia en Derecho Penal 1. Es lo que estamos empezando ahorita.
Y es muy amplio. Desde el punto de vista de la doctrina, hay cantidades de libros que hablan sobre eso. Ahí tienen ustedes su bibliografía. Y ahí es donde deben de ir a profundizar. Yo, pues, hago las exposiciones tratando de motivarlos y que vean, pues, de qué se trata. Pero obviamente el estudio profundo deben hacerlo ustedes. Ahora, desde el punto de vista legal, ese derecho penal 1 que ustedes están estudiando y que principiamos en la sesión pasada de trabajo, esta es nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión, en el Código Penal solo nos lleva del artículo 1 al 122 nada más. Vean qué cortito. Es decir, legalmente es corto en el Código Penal, pero doctrinariamente hay cantidad de libros y bibliotecas sobre todos estos temas. Muy amplio. Ahora, en el código, ustedes solo tienen que manejar de aquí al mes de julio del artículo 1, que es el principio de legalidad, de reserva o de defensa, el nullum crimen, nulla pena sine lege, artículo 1 al 122. Del mes de julio en adelante, ustedes principian a estudiar el derecho penal 2. Y ese derecho penal 2 se refiere al derecho penal material o sustantivo que regula los delitos y las penas, todos los delitos y penas en particular que tienen las leyes penales guatemaltecas. Y ahí, de julio en adelante, empezamos entonces del artículo 123. ¿Qué es el artículo 123? Es el que regula lo relativo a los homicidios, al homicidio simple. Y ahí empiezan todos los delitos. Es decir, que el otro semestre solo estudiamos delitos. Pero como son tantos delitos, llegamos a noviembre y no los terminamos. Entonces en la facultad se hizo un derecho penal 3. Y el derecho penal 3, que es el que vemos el próximo año, en enero, es para terminar de ver el estudio de los delitos en particular. Eso es derecho penal sustantivo material, que es lo que ustedes empezaron a estudiar. Muy bien, es primera rama. Ahora, ¿a qué se refiere la segunda rama a la que llamamos derecho penal adjetivo o procesal penal? El derecho procesal penal o adjetivo se refiere a todas las normas que regulan cuál es el procedimiento o cómo son los procedimientos del proceso penal guatemalteco. El proceso penal, el juicio penal al que llevan a los que cometen delitos. Los procesos penales vamos a ver ahí que principian con la denuncia, con la querella o con conocimiento de oficio. Que todos los procesos penales tienen por lo menos 3 fases. Una fase preparatoria, donde hay una primera declaración, etcétera. Una segunda fase, que es la fase intermedia, y una tercera fase, que es la fase de juicio. Es decir, todo el proceso penal. Pero eso, ¿cómo se llama? Derecho procesal penal o adjetivo. Eso lo llevarán ustedes después de que terminen su derecho procesal sustantivo. Y luego hay una tercera rama que les decía, se denomina derecho penal ejecutivo o penitenciario. Ese derecho penal ejecutivo o penitenciario se refiere a la ejecución de las penas después de que los sujetos han sido procesados y condenados en juicio. ¿Dónde van a ir a cumplir su pena, su condena? ¿Cómo la van a cumplir? ¿Qué beneficios pueden tener? Etcétera, etcétera. Todo lo relativo al cumplimiento de penas es lo que se denomina derecho penal ejecutivo o derecho penal penitenciario.
La verdad es que en nuestro país realmente no ha cobrado la total y absoluta autonomía este derecho. De tal manera que en las universidades todavía lo estudiamos esta rama dentro de la rama del derecho penal sustantivo, donde estamos viendo ahorita. En algunos países y en otras legislaciones ya hay plena autonomía y se estudia como una materia aparte. O sea, los muchachos llevan derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo y derecho penal ejecutivo. Nosotros acá, como no se tiene pues la total autonomía, el derecho penal ejecutivo penitenciario todavía se estudia dentro del derecho penal sustantivo, dentro de lo que estamos viendo hoy. Y muchas veces pues la facultad da cursos extracurriculares, ¿no? O paralelos pues solo de derecho penal ejecutivo penitenciario. En todo caso, el punto era que ustedes advirtieran que cuáles eran las ramas del derecho penal y en cuál estamos ubicadas, para que ustedes sepan, pues, de qué estamos y de qué vamos a tratar en el curso. Muy bien. Luego tenemos las características del derecho penal. ¿Cuáles son las características del derecho penal? Primero se dice, por ejemplo, en nuestro libro, nosotros decimos que una primera característica es que se trata de una ciencia social y cultural. Y regularmente se dice esto porque como el derecho penal es una ciencia jurídica compuesta por normas, regularmente pues este tipo de normas se estudian dentro de las ciencias sociales o culturales, ciencias del deber ser, con un método lógico abstracto, especulativo, de análisis y síntesis, por ejemplo. Y esto pues es lo que la doctrina dice, pues por la mayoría de autores. Sin embargo, eso nunca, es decir, no fue solo así, pues. En la próxima sesión de clase, que es la próxima semana, ya van a recibir ustedes o ya van a las agendas y vamos a estudiar la evolución histórica de las ideas penales. Y cuando lleguemos a las escuelas penales, que es donde empieza el análisis y la evolución científica de nuestro derecho penal, vamos a ver las posiciones de las dos más grandes escuelas que ha tenido el derecho penal en el mundo. La escuela del derecho, la escuela clásica del derecho penal, que fue la primera en Italia, y que su máximo representante o padre de la escuela clásica es Francesco Carrara, profesor de derecho penal italiano. Y ellos dejaron como postulado que el derecho penal debía estudiarse dentro de las ciencias sociales o del espíritu, porque siendo una ciencia jurídica compuesta por normas, se deberían o se proyectaban al deber ser de las personas. Y esa es la primera característica. Pero les decía, eso no ha sido tan fácil y no siempre fue así. ¿Por qué? Porque la verdad es, y ya lo vamos a estudiar la otra semana, luego de la escuela clásica que les había mencionado, aparece la escuela positiva. Y aparece también en Italia, pues. También es italiana la escuela positiva y sus máximos representantes fue César Lombroso. Tal vez ustedes han oído hablar de las teorías lombrosianas, César Lombroso, que era médico antropólogo. Rafael Garófalo, que era un magistrado y jurista, profesor. Y Enrico Ferri, que era un sociólogo, pues, catedrático.
Pues lo importante que estos señores dijeron que el derecho penal, oigan esto, no debía estudiarse dentro de las ciencias sociales. Que el derecho penal debía estudiarse dentro de las ciencias naturales. Que el derecho penal debía estudiarse al igual que se estudia la química, al igual que se estudia la física, al igual que se estudia la medicina, dentro de las ciencias del ser, no de las ciencias del deber ser. De tal manera que el método más importante para estudiar derecho penal no es el de inducción o deducción, el racionalista especulativo, sino debe ser el de observación experimental propio de las ciencias naturales. Vean ustedes. Y vieran qué discusión y qué planteamiento. Los vamos a ver la semana entrante en lo interesante. O sea, pues todavía se discute mucho esto. Y la verdad es que el derecho penal quedó ubicado después de esa gran discusión dentro de las ciencias sociales, culturales o jurídicas, mientras que la criminología como tal es parte del derecho penal, pero que es una ciencia independiente. La criminología quedó ubicada dentro de las ciencias naturales, las ciencias del ser. Y eso pues lo vamos a explicar cuando veamos la evolución histórica de las ciencias penales. Pero bueno, esa es la primera característica. Luego, pues, la segunda característica dice que es normativo. Y esto, pues, ya lo explicaba. Indiscutiblemente que el derecho penal es una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque está compuesto por una serie de normas jurídico-penales que regulan la conducta de las personas dentro de la sociedad. Es normativo. Y es normativo como cualquier derecho. O sea, todas las ciencias jurídicas son normativas. Ciencias se componen por normas, pues. No importa que sean del derecho privado, del derecho público o del derecho social. El derecho civil, el derecho laboral, el derecho... Todos los tipos de derechos son normativos. Entonces el penal es normativo, porque como toda rama del derecho está compuesto por normas jurídicas, en este caso normas jurídicas penales, que son las que tienden a regular las conductas que son consideradas como delictivas y las penas que se deben de imponer para esas conductas. Luego una tercera característica, pues se dice que el derecho penal tiene carácter positivo porque es fundamentalmente jurídico, ya que el derecho penal vigente es solamente aquel que le estaba promulgado con ese carácter, precisamente. El derecho penal es eminentemente positivo por cuanto solamente se puede aplicar el que en un momento determinado está vigente y está previsto en la ley como tal. De tal manera que si no hay una previsión previa en la ley, no podemos decir que se trate de un derecho penal aplicable. En otras palabras, también lo vamos a ver más adelante, cuando veamos dentro de la teoría de la ley penal, vamos a ver las fuentes del derecho penal. Entonces vamos a ver que a ustedes, por ejemplo, les enseñaron el año pasado que las fuentes del derecho, y dentro de las fuentes del derecho les dijeron que eran fuentes del derecho la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia. Y cuando veamos aquí las fuentes del derecho penal, yo les voy a decir lo contrario. Por ejemplo, la costumbre no puede ser considerada como fuente de derecho penal, sencillamente porque es totalmente contraria, porque contraría el principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? Es el número 1 del Código Penal. No hay un crimen, no hay pena sin ley.
No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. Entonces la costumbre no puede ser fuente del derecho penal porque es contrario al principio de legalidad. De tal manera, pues, que el derecho penal siempre pues, va a tener un carácter eminentemente positivo. Otra característica, se dice que pertenece al derecho público. Eso ya lo explicamos, es lo que estuve explicando hace un ratito. O sea, su naturaleza jurídica es pública. Es de naturaleza jurídica pública porque es solamente el Estado a quien corresponde crear derecho penal. Porque el derecho penal es monopolio del Estado. Porque el derecho penal no lo puede crear ninguna persona individual ni jurídica. Y eso ya lo expliqué hasta la saciedad. Entonces es parte del mundo del derecho público. Luego se dice otra característica, que el derecho penal es valorativo. Efectivamente, en derecho penal es eminentemente valorativo. En derecho penal nunca hay dos delitos iguales, cometidos igualmente, aun y cuando sean cometidos por la misma persona. Menos si es por diferente persona. No hay dos delitos iguales. Aun y cuando una misma persona cometa 2 hurtos, 2 robos, 2 violaciones o 2 asesinatos, son totalmente distintos, diferentísimos. Diferentes, tanto en los sujetos, activo, pasivo, como en el objeto del delito, como en el bien jurídico tutelado. Pero aparte de eso, vean ustedes, si vemos el artículo 123, por ejemplo, que regula lo relativo al homicidio, dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Y el responsable de homicidio se le impondrá una pena de 15 a 40 años de prisión. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo un juez impone 15 años de cárcel por un homicidio? ¿Y por qué un juez no pone 15 sino 20 en un homicidio? Pero en otro, miran, viene, y aquí el juez no puso ni 15 ni 20, sino puso 35 años de prisión por un homicidio. Y en este puso 40. Eso depende de las agravantes y atenuantes que se dieron en cada delito. ¿Y esto cómo se determina? A través de valoraciones. Cuando lleguemos a la teoría del delito, eso es lo apasionante, van a ver que en teoría del delito estudiamos uno de los primeros temas, es el denominado iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Iter camino, criminis crimen. El iter criminis es el camino del crimen. Desde que aparece en la mente del autor hasta que éste lo ejecuta fría y reflexivamente. Pero en todas esas, en todo ese íter, ese camino, hay una fase interna y otra fase externa. Pero en esa fase externa hay una serie de circunstancias que son susceptibles de ser analizadas detenidamente por los juzgadores antes de dictar sentencia. Y son circunstancias que, por ejemplo, los fiscales, que son los que acusan en juicio, en nombre del Estado, pues el Ministerio Público es el que constitucionalmente tiene encargado de la investigación, la persecución y la acusación en juicio. Regularmente ellos hacen análisis al juez de las agravantes que se dieron. Pero contrario sensu, sentido contrario, están los abogados defensores. Y los abogados defensores, pues no, ustedes saben que por derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, ningún caso, ningún procesado puede ser condenado o puede ser llevado a juicio si no tiene un abogado defensor. Y no importa qué tan grave y tan criminal sea.
Todo el mundo tiene derecho a tener un abogado defensor. Bueno, pero ¿y qué pasa si no puede pagar uno particular? Si no puede pagar un abogado particular, el Estado tiene la obligación de dárselo, de proveerlo. Son los abogados de oficio. Y el abogado de oficio lo que va a hacer es alegar atenuantes. Y el MP regularmente alega agravantes. Y el juez va a decidir cómo, a través de análisis valorativo de las agravantes, de las atenuantes, de las pruebas, etc. Entonces, en atención a eso, pone una pena de tal o tal. Es decir, entre un máximo, entre un mínimo y un máximo. Eso quiere decir que el derecho penal es eminentemente valorativo. Luego, pues hay otras características. Se dice que el derecho penal es eminentemente finalista, que el derecho penal es fundamentalmente sancionador, que el derecho penal debe ser preventivo y rehabilitador. Estas tres características se pueden explicar si analizamos el último punto de la agenda de hoy. ¿Cuál es el último punto? El fin del derecho penal. ¿Cuál es el fin del derecho penal? El fin del derecho penal se identifica con el fin de la pena. Cuando aparece el derecho penal en sus manifestaciones más antiguas, se cree que el fin del derecho penal es el castigo, porque ese es el fin de la pena, castigar. ¿Con qué objeto se impone una pena? Con el objeto de castigar, de castigo. Y eso es lo que decía la teoría de la retribución. La teoría de la retribución decía que el fin del derecho penal era el castigo. Sí, hay cantidad de libros que hablan sobre la teoría de la retribución, pero en una suprema síntesis para que ustedes lo puedan entender. Esa teoría de retribución lo que dice es, quien la hace, la paga. No hay más. En síntesis, quien la hace, la paga. Es decir, quien comete un delito debe hacerse acreedor a una pena. Esto quiere decir que la pena es considerada como castigo y que el derecho penal tiene el fin de castigar. Pero luego después evoluciona el derecho penal y en esa evolución aparecen otras teorías. La teoría de la prevención especial. Y ellos dicen, si bien es cierto, el derecho penal se caracteriza porque es sancionador, la pena no debe tener como único fin el castigo. La pena debe tender, además de castigar, a rehabilitar al delincuente, a reeducarlo, a resocializarlo, a reeducarlo, para defender, para devolverlo como un ente social, como un ente útil socialmente, para devolverlo a la sociedad como un ente útil. Entonces, la teoría de la rehabilitación. Y eso se conoce como la teoría de la retribución especial. Pero luego de eso sigue avanzando el derecho penal y dice, el derecho penal no solo debe tender a castigar y a rehabilitar al delincuente cuando castiga, debe ir más allá todavía, debe ir a prevenir, debe ser un derecho penal preventivo. La pena no solo debe castigar y rehabilitar, debe también prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se impone una pena a Juan, que cometió un delito y se le declaró culpable y responsable, esa pena impuesta a Juan debe servirle de ejemplo a Pedro, a Luis, a José, que todavía no han cometido delitos. Pero debe ser para ellos parte de una prevención. Y eso es lo que dice la teoría de la prevención general. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho penal moderno, el fin de la pena en sí y el fin del derecho penal
no solamente es el castigo, es la rehabilitación y la prevención. Y así se considera incluso desde el punto de vista de nuestra norma constitucional, que es el más alto nivel en la jerarquía de las normas en nuestros países. Pues. Vean ustedes el nombre de las granjas de cumplimiento de condena en Guatemala. ¿Cómo se llama? Granja Modelo de Rehabilitación Penal de Cantel en Quetzaltenango. Granja Modelo de Rehabilitación Penal de Canadá en Escuintla. Granja Modelo de Rehabilitación Penal en Pavón, en Fraijanes. Pero esos nombres no son caprichosos, no fue porque alguien se los inventó. Es porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece la rehabilitación social del condenado como fin de la pena. Como fin de la pena de prisión. Ahora, que se cumpla, eso es otra cosa. Y lo vamos a discutir en otro tema. ¿Por qué se cumple o por qué no se cumple? Que no se rehabilite o que no, eso es otra cosa. Pero idealmente lo que los libros, lo que la doctrina dice, lo que la ley dice y el espíritu de la norma constitucional es que la pena no debe servir solamente como castigo. La pena debe servir para rehabilitar y para prevenir. De tal manera que el fin del derecho penal hoy día es la prevención, la rehabilitación, digamos, efectiva del delincuente y la prevención objetiva del delito. Repito. Y con esto finalizamos la sesión de clase de hoy. El fin del derecho penal y de la pena hoy día es la rehabilitación efectiva del delincuente. La prevención objetiva del delito. Muy bien, con esto finalizamos la primera agenda que se les ha hecho llegar y luego pues tenemos la próxima semana ya la segunda agenda. Me parece se va a referir a la evolución histórica del derecho penal en adelante. Espero que estén bien y nos vemos el próximo día, martes, agenda que se les hace llegar. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lee.